Levítico capítulo 16. El día de la expiación. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y con un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y por su casa y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará al macho cabrío en expiación por el pecado por el pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento.
Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre y vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ok, voy a leer un poquito los pensamientos para el culto personal y familiar que pone esta versión de la Biblia. Vamos a tomar. Entonces tomamos un rico mate. Gracias. Ok. Uno de los acontecimientos más sorprendentes del día de la expiación tenía que ver con los dos cabritos, que juntos, atiendan chicos, que juntos ilustraban los efectos del sacrificio por el pecado, hecho una vez y para siempre por Cristo. Esto es súper importante. El cabrito muerto ilustraba la expiación hecha por parte de Dios para satisfacer su ira contra el pecado. Además, el rociamiento de la sangre sobre el propiciatorio cubría las demandas justas de la ley que había sido quebrantada. Por otro lado, el cabrito que llevaba lejos los pecados del pueblo ilustraba la propiciación, consecuencia necesaria de la expiación. ¿Escucharon que mandaban al cabrito al desierto? Entonces ahí está explicando. El cabrito que llevaba lejos los pecados del pueblo ilustraba la propiciación, consecuencia necesaria de la expiación. La culpa del pecado era removida, desapareciendo por completo. Por esa razón el cabrito no regresaba al campamento. Todos los pecados del pueblo recaían sobre él y eran llevados al desierto para siempre. ¿Ven ahí Estos dos elementos están inseparablemente unidos. Si hay expiación, hay propiciación. Ahí dice después, demos gloria a Dios porque Cristo no murió en vano. Y ahí se pregunta el autor, ¿cómo ilustra este doble sacrificio la seguridad del creyente de que es acepto ante Dios? Y acá el punto 2 dice, el papel de Aarón en el día de expiación retrataba vívidamente la obra del sumo sacerdote ideal que había de venir. Cuando Aarón se desvestía de las ropas reales de su oficio para hacer la obra del santuario, ilustraba la obra de humillación de Cristo por la que él se haría obediente hasta la muerte. Cuando Aarón entraba detrás del velo, ilustraba la muerte de Cristo por la cual él presentaba la evidencia de su sacrificio al Padre. Finalmente, cuando Aarón salía del velo y se ponía de nuevo sus ropas, ilustraba la resurrección de Cristo y su merecida exaltación. ¿Entienden, chicos? Entraba con la sangre del sacrificio y salía como evidencia de que el sacrificio fue acepto delante de Dios. ¡Wow! Impresionante. Todos los sacrificios hechos por Aarón eran impresionantes, sin embargo, por sí mismos eran una clara indicación de que era necesario y tenía que venir aquel que era mayor que él. Después dice el autor, ora pidiendo gracia para regocijarte en el Salvador, quien es el cumplimiento de todas estas sombras. Hermoso, hermoso. ¡Wow! Hermoso, 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 hermoso. Ok, Cristo es el cumplimiento de todo esto. Impresionante. Qué importante leer con el contexto de Cristo, ¿verdad? Porque si esto leemos nosotros así de corrido no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver un cabrito, un animalito, todas estas cosas? No tiene sentido, pero cuando miramos con la óptica de que todo esto se refiere al sacrificio que después hizo Cristo, que Él cumple totalmente esto, es impresionante. Ok, capítulo 17. El santuario único.
Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: Esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón, sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán por estatuto perpetuo por sus edades. Mira que primera vez que creo que menciona la palabra demonios, ¿verdad? Desde que estamos leyendo, creo. Interesante. Después, versículo 8, les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he hecho para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animales o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre, cualquiera que la comiere será cortado. Y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará sus vestidos y así misma se lavará con agua y será inmunda hasta la noche, entonces será limpia. Y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Ok. ¿Qué dice el autor acá? Pensamientos para el culto familiar y personal y familiar. No debemos dar un culto al estilo hazlo tú mismo. Solo lo que Dios ha prescrito es aceptable y glorifica su nombre. Por eso realizar un culto de forma antibíblica es servir al diablo. Como los cristianos en la actualidad están tentados a adorar de maneras que están fuera de los mandamientos de Dios y que por lo tanto son inaceptables delante de su presencia. Ok, la definición de la sangre pone de relieve la expiación, ya que la sangre representa la vida. La sangre es un líquido vital que circula por nuestros cuerpos, aportando nutrientes y oxígeno, de manera que cuando la sangre es derramada, la vida es quitada. Por otro lado, la Escritura afirma que la pena del pecador es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y además, la paga del pecado es muerte. Pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre por nosotros. Este derramamiento culminó cuando uno de los soldados traspasó su costado con una lanza y brotó agua y sangre. Lo cierto es que Dios aborrece el pecado, por tanto, aquel que es el príncipe de la vida fue sacrificado para cumplir la justicia de Dios, apaciguando su ira. En la cruz, Cristo derramó su vida. Así que hoy mismo toma tiempo para gloriarte en la cruz, que es el corazón del Evangelio. Excelente. Mate. Capítulo 18. Actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo Jehová. Ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás
tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. A la desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Moloch era una deidad de esa época y ellos sacrificaban niños en honor a esa deidad. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo echo de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y de la tierra fue contaminada. Y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortados de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ok, vamos al capítulo 5 de Hechos. Del versículo 12 al 40, al 42, 12 al 40, 42. Ok. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello.
Pero viniendo uno les dio esta noticia: He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Es impresionante cómo se puede ver al final en estos últimos versículos, cómo los apóstoles y los primeros cristianos estaban recibiendo esa persecución por parte de las autoridades religiosas y civiles. Y eso nos da cuenta de que el Espíritu Santo era el que estaba comandando y sigue llevando la iglesia, levantando a hombres que llevan la palabra. Porque si esto no hubiese sido de parte de Dios, esto hubiese terminado en esos tiempos. Pero durante toda la historia de la iglesia, desde los comienzos, con los apóstoles, con los discípulos de estos, luego con los cristianos primitivos, luego con los padres de la iglesia que pelearon con todo el intelecto contra las primeras herejías, y luego con los prerreformadores, con Lutero y con los demás reformadores que vinieron, y los demás teólogos que de alguna u otra manera aportaron a la iglesia. Es una prueba de que el remanente siempre estuvo, el remanente fiel que creen en la palabra. Y te damos gracias por eso, Señor, porque mucha sangre tuvo que correr para que hoy nosotros podamos tener tu palabra en nuestras manos, Señor. Gracias por permitir que nosotros podamos estar meditando en tu palabra hoy, Señor. Toda la gloria sea a ti, Padre, hoy y siempre. Amén.
Vamos a cantar esta canción. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán Satán acosará, con armas deja ver su astucia y gran poder. Cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros luchará, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios mil pronto a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá cómo ampararnos. Si muestra su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado está por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Ore el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno,